presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. En su hospitalización, el Papa Francisco enfrenta una neumonía bilateral y una bronquitis asmática. Francisco afirma, los pobres y extranjeros, entre los primeros invitados a encontrarse con Dios. Jóvenes peregrinos conmemoran en Roma a 6 santas extraordinarias en un inspirador recorrido. El cardenal Parolin afirma, Europa debe redescubrirse a sí misma para afrontar grandes desafíos. El prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, afirma, el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. La hermana Rafaela Petrini es nombrada presidenta de la Gobernación del Vaticano. Hermanos gemelos se ordenan sacerdotes en México, una dicha del amor de Dios. El corazón habla al corazón. Nicaragüense huye de la dictadura y se ordena diácono en Costa Rica. Providas critican orden ejecutiva de Trump que amplía acceso a la fecundación in vitro. Un rayo provoca incendio y destruye casa de legionarios de Cristo cerca de Atlanta. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amigos redescuchas, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio. Tenemos el gusto de servirle Marisol Farril y Roberto Farril junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Tenemos muchas noticias, pues sin duda la noticia de la semana pues ha sido el Papa hospitalizado. Así que tenemos información para usted sobre este tema y muchos más. Gracias por estar con nosotros. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias acerca de la salud y la hospitalización del Papa para informarle que el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que Francisco padece una neumonía bilateral, además de una bronquitis asmática. La neumonía que sufre el pontífice implica una infección en los pulmones que causa una inflamación de los alvéolos, que pueden llenarse de líquidos o de pus. De este modo, constató que la salud del Papa sigue presentando un cuadro clínico complejo. De este modo, el tratamiento médico aplicado al pontífice ha requerido el uso de antibioterapia con cortisona, lo que ha complicado aún más su recuperación. El vicario del Papa Francisco para la diócesis de Roma, el cardenal Valderas Reina, invitó a los católicos a adorar el Santísimo, que será expuesto en todas las parroquias de la capital italiana a partir de las 6 p.m., para pedir por la recuperación del pontífice. El cardenal Baldassare Reina, encargado de la gestión de la diócesis de Roma en nombre del pontífice, invitó a los católicos a vivir una hora de adoración silenciosa por el Papa Francisco, que lleva 6 días hospitalizado en el Hospital Policlínico Gemelli. En más información, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el texto de la catequesis preparada por el Papa Francisco para el pasado miércoles 19 de febrero, que ya no pudo ser impartida en la audiencia general, que fue suspendida tras el ingreso hospitalario del pontífice debido a su estado de salud. Siguiendo el ciclo de reflexiones pastorales basadas en la infancia de Jesús, el Papa había tomado el relato de la adoración de los magos en Belén y subrayaba que representan a los extranjeros que acuden a rendir homenaje al Hijo de Dios, que ha entrado en la historia con una realeza totalmente nueva.
El próximo 8 de marzo se celebrará en Roma una especial peregrinación jubilar, destinada sobre todo a los jóvenes para homenajear a los doctores de la Iglesia y patronas de Europa. El recorrido se realizará por 6 icónicas iglesias romanas ligadas a estas santas mujeres. En cada una de ellas se leerá una breve biografía y textos relacionados con algún tema de su carisma, en un clima de oración. El Papa Francisco, en otras noticias, sabe bien que las condenas judiciales no solo se cumplen entre rejas, sino sobre todo en el corazón, y es ahí donde él quería entrar el 17 de febrero, cuando tenía previsto reunirse con los míticos estudios cinematográficos en los estudios cinematográficos de Cinecittà, con un grupo de presos de la cárcel de San Vittore en Milán, Italia. Sin embargo, tras su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, este evento fue cancelado. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que Europa debe redescubrirse a sí misma para poder afrontar los grandes desafíos de la cultura, el comercio o la migración. La autoridad vaticana recordó esta advertencia de San Juan Pablo II, que también ha retomado el Papa Francisco. Europa, redescúbrete a ti misma, sé tú misma. En una entrevista concedida al diario Eco di Bergamo, publicado el 15 de febrero. El purpurado subrayó que el viejo continente sufre una crisis de ideas que le impide afrontar el futuro. Europa tiene en estos momentos buenos anticuerpos para resistir crisis y desafíos. En otras noticias, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, ensalzó la figura de los artistas como custodios de las bienaventuranzas, cuya labor ayuda al mundo a no extraviar el horizonte de la esperanza. El artista es aquel o aquella que tiene la tarea de ayudar a la humanidad a no perder la dirección, a no extraviar el horizonte de la esperanza. Así lo explicó el cardenal en la misa que se celebró por el Jubileo de los Artistas, el tercer gran evento de los 36 previstos durante el Año Santo, el año jubilar de 2025, que concluirá el próximo 6 de enero de 2026. El Papa Francisco nombró a la hermana Rafaela Petrini como presidenta de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidenta del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Así lo anunció la oficina de prensa de la Santa Sede. La hermana Petrini asumirá sus nuevas funciones el 1 de marzo de 2025. Sucede en ambos cargos al cardenal Fernando Verges. La hermana Petrini, quien se ha desempeñado como secretaria general del mismo gobernatorato desde noviembre de 2021, aporta una amplia experiencia académica y administrativa a su nuevo rol. En otras noticias, el cardenal Víctor Manuel Fernández, a quien le apodan el Tucho, y quien es prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y quien autorizó la bendición de parejas homosexuales, bueno, pues se ve que ahora este señor da marcha para atrás porque presentó una aguda crítica a la ideología de género, y esto lo hizo en una conferencia teológica que ocurrió el lunes de la semana en Alemania. Resulta que el cardenal Víctor Manuel Fernández, el Tucho, como le llaman, se dirigió a los académicos de la Escuela de Teología Católica de Colonia sobre la pretensión de omnipotencia de la ideología de género. Hablando a través de un enlace de video en alemán, el cardenal Fernández rechazó la noción de que el género y la identidad corporal pudieran estar sujetos a cambios radicales basados en los deseos individuales y en los reclamos de libertad, pues esto lo dijo ahora, pero antes, formalmente, autorizó la bendición del pecado, al autorizar bendiciones a homosexuales, que se quieren que casar. Pasadas las 7 de la tarde, la Basílica de San Pedro en el Vaticano suele cerrar sus puertas hasta el día siguiente. Sin embargo, la llamada Noche Blanca, celebrada el domingo 16 de febrero, desafió esta costumbre.
Al esconderse el sol y después de que los miles de turistas y peregrinos abandonaran el icónico templo, un grupo de artistas y personalidades del mundo de la cultura pudieron visitar la Basílica de San Pedro y atravesar su Puerta Santa. En otras noticias, la película animada Carlo Acutis, el influencer de Dios, alista su estreno en el marco de la celebración de la canonización del también llamado Ciberapóstol de la Eucaristía. Producida por el Instituto Agustiniano, la película estará disponible desde el domingo 27 de abril de este año en todos los hogares del mundo a través de las plataformas Fanflix en español y Format en inglés. Este mismo domingo, Carlo Acutis será proclamado santo oficialmente en la sede apostólica en el marco del Jubileo de los Adolescentes. Esta semana fue presentado en España el documental Nicaragua Levantara, que retrata la persecución religiosa en el país centroamericano a cargo del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El reportaje, elaborado por el periodista Fernando de Haro, forma parte de Cristianos Perseguidos, una serie de trabajos audiovisuales centrados en denunciar los ataques sufridos por católicos en diferentes partes del mundo, impulsada por el Instituto CEU de Estudios Históricos. Hasta aquí las noticias de Europa y de la sede apostólica. Usted ha quedado bien informado. El martes 25 de febrero celebraremos la memoria litúrgica del beato Sebastián de Aparicio, cuyo cuerpo incorrupto se venera en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, quien es patrono de los camineros y de los transportistas y quien es también amiguísimo mío. Así que ¿no tendrías tú la bondad, Marisa, de presentarnos su geografía? Sí, claro que sí. El beato Sebastián de Aparicio, quien para su beatificación, pues en su proceso de beatificación se presentaron más de 800 milagros obtenidos por su intercesión. El cuerpo del beato Sebastián de Aparicio se conserva incorrupto tras más de 400 años de muerto dentro de un féretro de plata y cristal en la iglesia de San Francisco de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en México. Son muchos los peregrinos que viajan especialmente a Puebla para pedir o para agradecer algún favor o milagro por su intercesión. Sebastián nació el 20 de enero de 1502 en La Gudiña, España, hijo de Juan Aparicio y de Teresa Prado. Fue el tercero y único hijo varón. Milagrosamente sobrevivió la epidemia de la peste negra y luego de viajar por España desempeñando varios trabajos como labrador y después de entregar la dote a sus 2 hermanas para sus matrimonios, se embarcó rumbo a Veracruz en 1553. Al llegar, se instaló en Puebla de Los Ángeles, la ciudad recién fundada por Fray Toribio de Benavente apenas 2 años antes. Luego de varios meses decidió ingresar a la Orden de los Frailes Menores y se dio como donado en el convento de Clarisas para atender como sirviente las necesidades del convento. En 1573 donó todas sus propiedades. En 1574 tomó el hábito franciscano como novicio y sirvió en el convento de Tlatelolco. El 13 de junio de 1575 profesó sus votos y fue destinado al convento de Santiago de Tecali, cerca de Puebla, donde desempeñó el cargo de limosnero. Tras una larga agonía, murió el 25 de febrero del año 1600, a la edad de 98 años. El 17 de mayo de 1789 fue beatificado por Pío VI. Su proceso de canonización está abierto y se cuenta con 968 milagros documentados en la causa. Sebastián de Aparicio es patrono de camineros y transportistas.
Su cuerpo incorrupto entonces se venera en su capilla al interior del convento franciscano de las Cinco Llagas, o San Francisco, en la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Hacemos una pausa, queridos amigos. Regreso para hablar del cuarto mandamiento. ¿Cuál es? Honrar al padre y a la madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Un mandamiento poco conocido. Y por eso vamos a tratar este tema. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Jesús María Aguiñaga al respecto. Antes hacemos una pausa y luego volvemos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para dar paso a la entrevista. Como le había dicho, tendré el gusto de conversar con el padre Jesús María Aguiñaga. Él es catedrático en la Universidad Pontificia de México acerca del cuarto mandamiento del Decálogo, la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Padre Jesús María, muchas gracias. Sea usted bienvenido. Es un gusto volver a estar con usted en este programa. Gracias, padre. Pensamos que el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre se refiere a respetarlos. Es un aspecto, pero no lo es todo. Ajá. Bueno, el tema del respeto es muy amplio, pero el respeto podríamos hablar también el cuidado, la atención, el cariño, los detalles, la estancia, la visita, el trato. ¿Qué no se refiere en su origen el mandamiento en la obligación para los hijos de sostener económicamente a sus padres en la vejez? Pues encontramos en el Evangelio que Jesús acusa a algunos escribas llamándoles hipócritas porque enseñan otra cosa acerca de este mandamiento, y que no había pena de muerte para el hijo que no cumpliera con eso. Cuando hablamos de honrar, la palabra honrar es un concepto amplio. Y el honrar, podríamos pensar en las necesidades que va viviendo el padre, la madre, que éstas serán tan variadas cuanto son variadas las situaciones en las que podemos vivir en nuestra familia. Habrá quien no tenga necesidad de este apoyo porque todo lo contrario, son ellos los que van a dejar una heredad a los hijos y disponen de un patrimonio que les permite vivir holgadamente una situación no límite como muchas familias que sí las viven en nuestro país, hablando de México. Por eso decía yo, el honrar conlleva el respeto, conlleva la manutención, conlleva la salud, conlleva la visita, el trato afectivo, el no darles problemas, el no estafarlos, el no hacerlos tontos, el no considerarlos. Yo recuerdo un amigo, muy amigo, ya murió de 92 años. Ciertamente lo que decía no era cierto del todo, pero era una forma de expresar que era anciano. Y decía, cuando era niño me callaban que porque no sabía. Y ahora que soy viejo también me callan porque ya no sé. Tú no sabes porque ya estás viejo, tú no sabes porque estás niño. Y entonces, ¿cuándo me van a dejar opinar? Obvio que no era así, pero sí dibuja cierta realidad. Sí. ¿Quién tiene que hacerse cargo de los padres que no tienen, como usted ha dicho, Padre Jesús María, un patrimonio? Porque, bien, hay algunos que le dejarán una herencia a sus hijos, pero hay algunos que ya no tienen nada, nada. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Una institución de asistencia social? ¿Una institución de asistencia privada? ¿La iglesia? ¿Las madres hijas de la caridad de Teresa de Calcuta? ¿Las damas vicentinas? ¿A quién le corresponde si no? A los hijos. ¿Y no es esta la esencia del mandamiento? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Pues lo he señalado, creo que está dentro de lo que implica o lo que conlleva este mandamiento de honrar al padre y a la madre. El cuidado, la atención, el respeto, la relación.
el afecto. Pero también en este tema de la situación laboral que se ha complicado en una sociedad, y sobre todo cuando está más urbanizada, como grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por citar ciudades grandes en nuestro país. La vida familiar se complica. Teniendo vida laboral, vida profesional, parecería que esto podría mermar. Pero también hay familias que me parece que son sensibles a por qué voy a delegar esta responsabilidad, si es mi padre y mi madre. Pero habrá quien no hay más miembros, o quedaron sin hijos, o no los tuvieron, o es uno, etc. Y también quienes dejan a los padres, lo cual es triste, y lo conocemos por experiencia. Yo tengo una hermana que su congregación se dedica a cuidar ancianos. Alguna vez pues habré escuchado pláticas de estas, donde los días que esperan ellos ser visitados, resulta que no llegan. Los hijos, no creo que sea tan cómodo para una persona ya de edad. Recuerdo también como estudiante en Europa, en el posgrado, con conocimiento de familias italianas, que algunos hijos o parientes cercanos de estos ancianos saben cuándo va a llegar la pensión, y es el día que los visitan, lo cual también es triste, porque es, creo yo, una forma muy educada de estafar al adulto mayor. Y entonces todo esto implica el respeto, el honrar al padre y a la madre. Qué triste es esto que acabamos de escuchar, es muy triste. Y algunos padres hasta son despojados de su casa, sacados de la casa, enviados a un asilo, y los hijos se apoderan de la casa de los padres. Y que tiene una aplicación directa. A ver. La vida con ellos, el trato, el día a día. ¿Cuánto sufren también los papás ancianos cuando ven la distancia de lo que han hecho con sus hijos? Voy a poner otro ejemplo. Este también se lo escuché a una ancianita en el transatlántico, y me decía que ella había tratado muy bien a sus padres. ¿Y qué hice para que me abandonara mi hija? Solo tenía una hija, y la cual no le prestaba atención. Ciertamente en un país donde puede gozar de otros servicios que posiblemente no los tengamos en algunas ciudades de nuestro país, que el mismo Estado le apoya para que le lleven la despensa, le llevan esto. Quien se preocupaba más de ella era el yerno, curiosamente, no la hija. Yo que traté tan bien a mis padres, ¿qué hice para que en mi vida anciana me abandonara mi hija? Pienso, padre, que así como hay buenos maestros y hay malos maestros, usted es de los primeros. Así Gracias. Como hay buenos arquitectos y malos arquitectos, así como hay buenos carpinteros y malos carpinteros, buenos sacerdotes y malos sacerdotes, hay buenos hijos y hay malos hijos. Sin duda. Es un hecho. Entonces, en respuesta a esta pobre mujer, no, tú no hiciste nada. Simplemente tu hija es una mala hija. Esa es la realidad. Porque también el mandamiento no dice, honrarás a tu padre y a tu madre si ellos te trataron bien. No, es honrarás a tu padre y a tu madre, punto. Te dieron la vida. Sí, o sea, esto no depende de qué tan buenos padres fueron o no. Simplemente los tienes que honrar. No está en ti decidirlo. Es mandamiento de Dios o no. Pero fíjese que yo iría más allá de eso. Si bien se encuentra en el Decálogo, el honrar al padre y a la madre no es exclusivo del cristianismo. Es algo natural. Bueno, pues que no se lo dio a Moisés, ahí está judaísmo, ¿no? Claro. Pasa al cristianismo. Sí, pero independiente, aunque no profesemos
la fe judeocristiana, no creo que no sea un valor esto en otras culturas y en otros contextos. Esto todavía habla más de la importancia de que está anclado en la misma naturaleza del hombre. El cuidado, el respeto, la atención, la cercanía, el afecto a quien nos dio la vida. Es decir, que una necesidad de los ancianos es estar acompañados. Sí, y que esta puede ser de muchas formas, no necesariamente el vivir con ellos, porque en ocasiones no es posible, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, de personas que todavía en cierta medida pueden ser independientes. Esto le da también al adulto mayor, creo yo, muchas seguridades. Cuando todavía pueden ser independientes y con una calidad de vida. Ese es otro tema. ¿Con qué calidad de vida se llega a ser adulto mayor? ¿A qué se refiere con calidad de vida? Porque si pensamos que calidad de vida es tener recursos, patrimonio y dinero y salud, hay otros asuntos de la calidad de vida, que es la presencia de los nietos. Tener un nieto aquí y hacerle caballito, eso es calidad de vida. Tener, como ha dicho el padre, a los hijos que los frecuentan, participar en las reuniones, tener opinión, hablar y que los demás le pongan atención, le escuchen y comenten, eso también es calidad de vida. Porque no tener calidad de vida es ser nadie, es ser un ser desaparecido. Y es lamentable esta situación de muchos padres abandonados o no tomados en cuenta por sus hijos. Bueno, también es un tema bastante amplio hablando del adulto mayor. Pensemos en la parte lúdica, la parte terapéutica, la parte de la medicina a su tiempo, la alimentación. Naturalmente tiene que ver con la salud, esto que he señalado. Calidad de vida, cómo llegamos hasta cierto punto a la vida de adulto mayor, pudiendo ser independientes, pudiendo disfrutar del día a día dentro de esta misma etapa de madurez ya avanzada que se permite vivir. Quisiera señalar que el Papa San Juan Pablo II, ya en su, no recuerdo el año, pero en su vida ya de adulto mayor, escribió una carta a las familias, a los ancianos. En esa carta, entre las cosas que habla es recuperar la herencia que nos dejan ellos, pero no la herencia monetaria, la experiencia de vida, que tenemos mucho que aprender de ellos, sus espacios, dónde se mueven ellos. Quizás le hemos exigido a la ciudad que tenga estos cuidados de rampas en las aceras, menos accidentadas, más transitables, y el hogar. En nuestra propia casa, ¿cómo les facilitamos la vida a ellos? Voy a poner ejemplos muy concretos. Evitar lo más posible los escalones, segundo piso, en el lugar donde los hay. Pero voy a citar el espacio donde el adulto mayor se desenvuelve, necesita tener sus cosas a la mano. Lo que le cause menos fatiga, las cosas más ligeras, más peligrosas por un cristal se puede cortar. Son detalles que creo yo, todo esto conlleva el prestarles atención. ¿No será honrar a nuestro padre y a nuestra madre preocuparnos por ello? Cuando dijo tener sus cosas a la mano, yo pensé tener sus cosas. No, también, porque de pronto como que comienzan a ser despojados de sus cosas. No, y algunos se vuelven obsesivos, que todo lo quieren tener ahí con ellos. Bueno, pero sus libros, sus piezas de arte, sus cosas que han coleccionado. Sus recuerdos. Claro. Honrarlos es también respetarles, dejarles tener sus cosas. Claro, es que a mí me podrá parecer, y se lo puedo decir, oye, ¿no se verá mejor esto aquí?
pero es su espacio. Sí. Y bueno, algunas veces nos darán la razón o tendrán esa confianza en decir, lo que me dice es llevadero, se puede hacer. Pero ¿por qué contradecirlos cuando les podemos hacer una vida más grata? Ay, están a la tarde de su vida, o tal vez a la noche de su vida. Cuando usted vea a un ancianito que tiene un diurex en los anteojos, que tiene plastilina Solid aquí, que con sus anteojos tiene que hacer así porque pues ya no ve. Cuando ve a un ancianito que come y deja las migajas porque no tiene dientes o porque se le afloja la dentadura, cuando ve a un ancianito con los zapatos chuecos y la ropa viejísima y con lamparones de mugre, el responsable es su hijo, no él. Padre Jesús María, ¿qué hacer? Se lo pregunto como sacerdote. Se lo pregunto sustentado en el mandamiento divino, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué hacer ante una situación que alguien puede estar viviendo, sea un padre o una madre abandonados de sus hijos, o sea unos hijos que tienen abandonados a sus padres? ¿Qué hacer ante una situación así? Porque todavía están vivos. Cuando ya mueran ya no se puede hacer nada. Nada más que la pregunta que usted me hace, la podemos platicar, podemos dar sugerencias, y lo importante es que quien nos escuche, si vive esta situación, se pregunte si yo estoy viviendo como hijo esta situación con mis padres. Y lo primero, ten un poco más de compasión, ten un poco más de sensibilidad. Piensa hasta dónde estás correspondiendo realmente con amor. Pudo haber tenido defectos y limitaciones y posiblemente, como usted externó hace un momento, abandono, pero no puedo replicar con la misma moneda. Se trata de tu padre y se trata de tu madre. ¿Qué está en ti el hacer? Pero posiblemente, ¿qué hay egoísticamente de nuestra parte que nos impide hacerlo? O pienso solamente en mí, o el día a día sin tomar, como ya no me ofreces algo, como ya no puedo tomar algo de ti, te dejo. Lo primero es, hasta por sentido común, por sentido humanitario, me preocupo por ti y velo por tus necesidades. Pues muchas gracias, Padre Jesús María. Un gusto. Pues nos ha hecho reflexionar mucho, Padre Jesús María, y yo agrego a esto de los hijos el asunto de los nietos, porque también esos nietos que abandonan a sus abuelos como si fuesen una basura, después de haber recibido tanto amor por parte de ellos cuando eran pequeños y ya grandes, los ignoran. Es terrible. Bueno, hacemos otra pausa, queridos amigos, y volvemos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y continuamos con más, queridos amigos, con más de este tema de honrarás a tu padre y madre, con el editorial del día de hoy. Luego de que algunos fariseos confrontaron a Jesús para reclamarle que sus discípulos comían con manos impuras, el Señor les hizo ver que aquel pueblo en vano le rendía culto. Les decía también: qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por la tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, contenido en el Decálogo, ordena: honrarás a tu padre y a tu madre. En su sentido estricto, el término honra implica mucho más que respeto y veneración, pues se refiere a la obligación de estar atento a las necesidades materiales, como explica San Beda,
En la Escritura, la honra no consiste tanto en los saludos y el respeto debido, cuanto en la limosna y la dádiva de regalos. Honrar a los padres implica el mandamiento divino de proporcionarles el sustento necesario a sus necesidades. Si los hijos no se hacen cargo del sustento de sus padres, ¿quién lo hará? Asumir esa responsabilidad es deber de los hijos, no de otros. Que haya gente de buena voluntad que mediante fundaciones, instituciones de asistencia humanitaria y asilos desempeñe esa tarea, eso no releva a los hijos de cumplir con el mandamiento divino. Las leyes civiles también obligan a los hijos a sostener a sus padres, pues para el Estado implica un costo que no debe ser asumido por la sociedad cuando no lo aporta quien debe hacerlo, que son los hijos. Así, las instituciones de beneficencia funcionan para casos extraordinarios de ancianos sin hijos ni familiares. Si un mal hijo no cumple con su obligación moral y civil de sostener a sus padres, entonces el Estado se encarga de hacer que cumpla a través de una sentencia judicial que garantice la entrega de una pensión suficiente para dar sustento a sus necesidades. En el Israel del tiempo de Jesús, la desobediencia a ese mandato de Dios se castigaba con pena de muerte. Así, de manera estricta, quedaban garantizadas su observancia y su cumplimiento. Sin embargo, las autoridades envilecidas se habían inventado una excepción al cumplimiento del mandamiento a fin de hacerse de la aportación económica que los hijos entregaban a sus padres, tal como explica San Jerónimo, padre de la Iglesia, en su carta a Jeruquía. En el Evangelio el Señor declara el mandamiento de la ley: honra a tu padre y a tu madre, que ha de entenderse no en el sonido de las palabras que puede con vana adulación frustrar la indigencia de los padres. Dios había mandado que los hijos alimentaran a sus padres pobres y les pagaran de viejos los beneficios que de ellos recibieran de niños. Los escribas y fariseos, por el contrario, enseñaban a los hijos que respondieran a sus padres: corbán, es decir, ofrenda, que he prometido al altar y la he dedicado como dones para el templo. Si tú la recibes de mí como comida, se convertirá en alivio tuyo. Y así sucedía que mientras el padre y la madre estaban en la indigencia, los hijos ofrecían un sacrificio que consumirían los sacerdotes y los escribas. El corbán se entregaba al templo en aportaciones en dinero o en especie, y cuando las autoridades judaicas reclamaban su poca generosidad hacia Dios por no entregar las suficientes ofrendas, y el reprochado respondía que no podía dar más porque estaba cumpliendo con el mandato de honrar a sus padres, entonces le ofrecían el recurso legal de que entregara al templo una cantidad menor de lo que entregaba a sus padres, declarándolo corbán, para librarse así de la sentencia de muerte y además ganar el favor de Dios, pues también quedaría purificado. A Jesús le enfadó severamente el reclamo tan endeble de los fariseos y los escribas, pues a él le consternaba la estafa que ellos maniobraban valiéndose del culto a Dios. Les hizo ver que hacen muchas cosas semejantes a estas y les echó en cara su traición, reclamándoles con vigorosa ironía que bien violan el mandamiento de Dios, pues lo hacían para conservar esa tradición de la que se valían para estafar al pueblo, anulando la auténtica palabra de Dios. Ahora ya sabemos más del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, queridos amigos, vamos con más noticias de América y de México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. José Antonio y Juan Antonio Licona Vite son dos hermanos originarios del estado mexicano de Veracruz, quienes, además del lazo de hermandad, comparten una profunda vocación que los ha llamado a servir juntos a Cristo como sacerdotes. Su historia es un testimonio de fe y amor, donde el llamado de Dios los ha unido en el ministerio sacerdotal. Según contaron en entrevista con Así Prensa, su camino hacia el sacerdocio comenzó a los 10 años, cuando comenzaron a servir como monaguillos en su iglesia local en el municipio de Álamo, Temapache, gracias a la invitación de sus catequistas. En una noticia procedente de Costa Rica, pero relacionada con Nicaragua,
Le informo que la Iglesia en Costa Rica acaba de ordenar diácono transitorio a Donaldo López, nicaragüense de 30 años, que ha debido exiliarse de su país para poder seguir la vocación a la que Dios le ha llamado, a causa de la persecución religiosa de la dictadura de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en Nicaragua. El buen pastor sigue renovando en la comunidad creyente el ministerio ordenado para la santificación del pueblo cristiano y para la misión evangelizadora encomendada a toda la Iglesia. Estamos sinceramente agradecidos con el Señor y muy contentos por este nuevo ministro ordenado que Él regala a la Iglesia en este día de manera particular para bien de nuestra diócesis. Esto lo dijo el obispo de Ciudad Quesada, Monseñor José María Garita, de Costa Rica, quien presidió la celebración. El presidente Donald Trump frustró a los activistas pro vida al firmar una orden ejecutiva que ordena al Consejo de Política Interior de Estados Unidos examinar formas para reducir los costos de la fertilización in vitro y ampliar el acceso al procedimiento. He estado diciendo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, dijo Trump en una conferencia de prensa después de firmar la orden. Creo que las mujeres y las familias y los esposos lo agradecen mucho, añadió. La orden ejecutiva instruye al Consejo a proporcionar al presidente una lista de recomendaciones de políticas dentro de los 90 días. En más de los Estados Unidos, le informo que los católicos del país más destacados están muy contentos tras la ratificación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tras un arduo proceso de confirmación en el que se le cuestionó sobre varios temas clave para la Iglesia Católica. Kennedy, un católico profeso, ha enfrentado un intenso escrutinio de ambos partidos por sus opiniones sobre las vacunas, el aborto y la política de salud pública desde que el presidente Donald Trump lo nominó para servir como jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La diócesis de Norwich, en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo para las víctimas de abuso sexual de algunos miembros del clero, parte del proceso de bancarrota en curso que la diócesis inició hace varios años. En una declaración conjunta, la diócesis, junto con un comité de víctimas de abuso y la Catholic Mutual Relief Society of America, dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre un fondo de compensación de 31 millones, que permitirá una recuperación significativa para los sobrevivientes de abuso sexual y para que la diócesis salga de la bancarrota y continúe su misión. En noticias de Colombia le informo que el obispo de Istmina Taradó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, rechazó el nuevo paro armado que el Ejército de Liberación Nacional decretó en el departamento del Chocó y que está provocando el confinamiento de la población. Con insistencia como Iglesia Católica y como obispo de la diócesis de Istmina Taradó, rechazo estas vías de hecho que no hacen sino alimentar la confrontación y crear mucha más violencia y hacer que la desigualdad cada día sea aún más grande entre nosotros. No es este el camino, expresó Monseñor Álvarez mediante un video. La Casa de los Legionarios de Cristo, una congregación religiosa católica de sacerdotes en el área metropolitana de Atlanta en los Estados Unidos, fue destruida por un incendio, después de ser alcanzada por un rayo en las primeras horas de la mañana del domingo 16 de febrero. Nadie resultó herido en el incendio, que comenzó alrededor de las 4:45 a.m., pero la casa quedó completamente envuelta en llamas y se quemó hasta los cimientos. El inmueble, que albergaba a 4 sacerdotes y 3 misioneros, está ubicado en Wonsong Trail en Cumming, Georgia, aproximadamente a 65 kilómetros al noreste de Atlanta. En otras noticias, Valientes, así se llama, Valientes,
un documental que trata sobre la lucha de personas e instituciones para defender los valores cristianos frente a las ideologías laicistas y que llegará a Colombia el 6 de marzo a través de las salas de Cinemark y Royal Films. Dirigida por Andrés Garrigó, la cinta reúne las entrevistas a figuras políticas, activistas y líderes de opinión de todo el mundo, quienes exponen las presiones culturales, sociales y políticas que buscan redefinir conceptos fundamentales relacionados con la familia, la educación, la vida y la verdad. Pues hay que verla, ¿no? Se llama Valientes. Más de 1.500 catequistas de todo Ecuador se reunieron en la ciudad de Cuenca del 12 al 16 de febrero para participar en la 17º Encuentro Nacional de Catequistas. El arzobispo local, Monseñor Marco Pérez, manifestó que los catequistas son misioneros que quieren cambiar el mundo. Estimados hermanos, Cuenca, la ciudad eucarística y mariana, la tierra de la hermosa fiesta del Niño Jesús, los acoge con alegría como discípulos misioneros de Jesús, resaltó Monseñor Pérez en su homilía de la misa de inauguración. Trabajemos juntos, caminemos juntos y oremos juntos, como peregrinos de esperanza que han puesto su confianza en aquel que jamás defrauda, dijo el arzobispo. En información procedente de Canadá, le damos a conocer que fue nombrado el padre Pierre Charland, quien hasta ahora era ministro provincial de la provincia franciscana del Espíritu Santo en Canadá, como el nuevo obispo de la diócesis de Bas-Comeau. El obispo electo sucede en el cargo a Monseñor Jean-Pierre Blas, cuya renuncia fue aceptada por el Papa por haber llegado a los 75 años, la edad de jubilación de los obispos. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. No hay bendición hoy porque no hubo audiencia, porque el Papa está hospitalizado. Así que nos despedimos con un abrazo. Le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Le hemos acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Hasta luego. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.